¿Saben qué publicaciones de redes sociales tenía el joven que mató por favor, a la... Me estoy refiriendo al proyecto, la violencia escolar. Que mató a la inspectora, tenía fotos de Johannes Kaiser y de Augusto Pinochet, quienes han promovido en este país efectivamente los mecanismos que ellos consideran válidos, anular al que piensa distinto. ¿Saben quiénes son los jóvenes hoy día que son expulsados mayoritariamente? Por favor, en los últimos 10 años, violencia escolar, en los últimos 10 años, desde el 2016 ha aumentado un 700% las expulsiones de los jóvenes. ¿Saben cuánto porcentaje de ese corresponde a jóvenes vulnerables? 75%. La crisis de violencia escolar que hoy día lamentablemente vivimos en Chile, creo que en parte es consecuencia de discursos de un sector político extremo que lleva muchos años justificando la violencia y disfrazándola de causa social. Bombas molotovs, overoles blancos, clases interrumpidas, profesores agredidos, inspectores asesinados y comunidades educativas viviendo con miedo son resultado de discursos de justificación que ahora mismo en este hemiciclo estamos escuchando. El problema no es solo la violencia. El problema es que durante demasiado tiempo se ha tolerado, se ha relativizado o derechamente se ha promovido la violencia por ideologías violentas. Y cuando eso pasa, el desorden deja de ser una excepción y pasa a ser la regla. He dicho, señora Presidente. Presidente, mientras el mundo en el que viven las y los jóvenes se complejiza con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, con la crisis de salud mental, la crisis climática y el avance del crimen organizado, el gobierno nos presenta un proyecto simplista para resolver problemas complejos. Y por cierto, que compartimos como Frente Amplio la preocupación por la violencia en los establecimientos educacionales. Nos preocupa y nos ocupa. Por eso, durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, se presentó la Ley de Convivencia Educativa, ley que el gobierno de Kast aún no implementa. Y esto no se trata de caricaturas, porque por ahí dicen que quienes estamos en contra estamos con la violencia. Esto no se trata de eso. Se trata de que la educación chilena no necesita solo buenos titulares, necesita buenas políticas públicas. Y este proyecto no tiene respaldo técnico ni en la experiencia comparada. Y no ponen ni un peso para hacerse cargo de los problemas de violencia en los establecimientos educacionales. Este es un proyecto antifamilia y antiniños, porque precisamente quienes se llenan la boca desde el gobierno diciendo que son pro familia y que los niños primero, excluyen a las familias de las decisiones que se toman en este proyecto y pasan por encima de las y los apoderados. En la tramitación, presidente, no hubo diálogo. Presentamos más de 70 indicaciones para mejorar este proyecto y el gobierno no las escuchó. El oficialismo nos negó toda posibilidad de diálogo. Legislaron a tontas y a locas, sin escuchar a los invitados e invitadas, sin pensar en serio en el bienestar de las comunidades educativas, priorizando su golpe comunicacional, porque lo que aquí quieren hacer es puro sensacionalismo. No hay ni una preocupación en serio por la violencia en las escuelas. Y la ministra, presidente, que viene recién llegando, ni siquiera nos dirigió la palabra por buena parte de la sesión. No fue capaz de responder nuestras preguntas. Incluso nos decían que era una pérdida de tiempo. Quiero ponerme en algunos casos, presidente, porque aquí se establece que la interrupción de clase a todo evento será una falta grave. ¿Qué pasa si las clases se interrumpen por una guerra de agua? ¿Qué pasa si a un estudiante le revisan su vestimenta? Porque eso sí está establecido en el procedimiento policial sin ningún límite, sin ninguna garantía, y un apoderado o apoderada se molesta. ¿Quién va a responder? ¿Va a responder el Ministerio de Educación? ¿Va a responder el Estado? No. Esto es un problema adicional para los establecimientos educacionales. Esto no es una solución. Es tirarle toda la responsabilidad a las y los profesores, a las y los asistentes de la educación, que no son policías, que no son quienes tienen que detener armas de fuego. Acá lo que se necesita es implementar la ley de convivencia educativa, invertir en salud mental juvenil de una vez por todas y tener un buen control de armas como sociedad. Porque no todos los problemas los va a resolver la escuela, ni menos si no ponen ni un... Gracias, presidente. Vamos a partir con algunas preguntas. Y la pregunta es al Partido Comunista, al Frente Amplio, es decir, a la ultraizquierda, por su intermedio, presidente. ¿Por qué la ultraizquierda admira a los que destruyen los colegios?
¿Por qué la ultraizquierda admira a los que lanzan molotov y agreden a nuestros queridos carabineros? ¿Por qué, presidente, la ultraizquierda admira a quienes agreden a profesores, alumnos, asistentes de la educación? Creo que estas preguntas son válidas. Es una pregunta que yo creo que es digna de ser objeto de un análisis sociológico, histórico, porque creo que aquí debemos clarificar las cosas. Presidente, yo digo, ocupémonos en este proyecto de los derechos humanos de los alumnos que quieren progresar y desarrollarse, y no nos ocupemos y no pongamos el acento en aquellos que quieren destruir la educación en nuestro país, como ya existen muchos ejemplos de colegios que los han destruido. Pongamos en el acento en aquellos que de verdad quieren estudiar. Ocupémonos de los derechos humanos de estos estudiantes y no privilegiemos los derechos humanos de los delincuentes, como lo hace normalmente la izquierda. Tratémoslos con rigor y no con amor, como decía la candidata del Partido Comunista, que a los delincuentes había que tratarlos con amor. Presidente, no tenemos por qué seguir financiándole los estudios a aquellos que están destruyendo. No más gratuidad para los que destruyen la educación en nuestro país. Privilegiemos a aquellos que se esfuerzan día a día para lograr superarse. ¿Por qué les vamos a financiar los estudios a estos delincuentes? Yo les digo, a diferencia de aquellos estudiantes que se la juegan día a día y muchos de ellos trabajan para financiar sus estudios, ¿por qué a estos delincuentes les vamos a pagar los estudios con los recursos de todos los chilenos? Yo les digo, presidente, por su intermedio, que estos delincuentes trabajen como lo hacen miles de estudiantes a lo largo del país y no sigamos le metiendo la mano al bolsillo a todos los chilenos para financiar a estos que están destruyendo la educación en nuestro país. Felicito y reconozco en el Ejecutivo esta iniciativa, porque debemos tomar medidas serias, no más violentistas en los colegios. Gracias, diputado. Diputado, señor Araya, cuestión de reglamento. Presidente, conforme lo señalado en el artículo 91, llame al orden al diputado Bobadilla, conforme lo que señala el artículo 90, número 6, por cuanto él nos interpela a quienes somos de izquierda, atribuyéndonos sentimientos opuestos a nuestros deberes, al decir, ¿por qué admiramos a delincuentes o facilitamos eso? Eso, presidente, no corresponde, y menos de un admirador de Pinochet, que fue un corrupto, genocida y asesino violador de derechos humanos. Gracias, diputado. Revisaremos las actas. Muchas gracias, presidente. Quiero partir citando por su intermedio el diputado Javier Olivares, que recuerdo anoté ayer, no puede ser que haya aumentado en un 60% la violencia escolar. ¿Cómo no va a aumentar la violencia escolar si también ha aumentado la cantidad de representantes populares y de figuras públicas que reivindican figuras como las del ladrón más grande de este país que le faltó robarse, no sé, se lo robó todo, y que mató un montón de gente, Augusto Pinochet, se ponen la capita, hacen toda una apología y creen que los jóvenes no van a pensar, jóvenes que están en edad formativa y en edad de desarrollo, que es un mecanismo válido para poder discutir las ideas, dejar de discutirlas, matar a los que piensan distinto. No van a venir a hablarnos de violencia aquellos que han hecho permanentemente de la política y de la discusión democrática una trinchera en la cual es legítimo tratar de lo peor a su adversario político sin siquiera comedir el impacto que tienen los jóvenes. Con esto, y me hago cargo, ¿saben qué publicaciones de redes sociales tenía el joven que mató a la... Me estoy refiriendo al proyecto. Me estoy refiriendo al proyecto, la violencia escolar. Que mató a la inspectora, tenía fotos de Johannes Kaiser y de Augusto Pinochet, quienes han promovido en este país efectivamente los mecanismos que ellos consideran válidos, anular al que piensa distinto. ¿Saben quiénes son los jóvenes hoy día que son expulsados mayoritariamente? Por favor, en los últimos 10 años, violencia escolar, en los últimos 10 años, desde el 2016 ha aumentado un 700% las expulsiones de los jóvenes. ¿Saben cuánto porcentaje de ese corresponde a jóvenes vulnerables? 75%. La dificultad que existe en un país profundamente desigual, cuando los padres no tienen la capacidad
capacidad de acompañar el desarrollo y la educación de los jóvenes, ¿qué otro camino podría haber que la deformación en su criterio que existe a propósito de discursos irresponsables de violentistas que existen sentados en esta sala, presidenta? ¿Vieron al joven, el menor? ¿Alguien lo conoce? Ganó la competencia internacional de Red Bull. Ese joven que estuvo en el Sename, que sufrió vulneraciones, no hubiera tenido derecho a rehabilitarse si le hubiéramos cerrado las puertas de lugares como ese. Peor aún, si le cerramos las puertas a la universidad, precisamente a los jóvenes que no pueden pagar la universidad. ¿Cómo puede este gobierno venir a decir que quiere solucionar el problema de la convivencia escolar cuando anuncia recorte de un 3% y ya hay profesores que están en duda de si van a seguir trabajando y haciéndose cargo? Ofrecen reformas sin ningún peso. Si les interesa la educación, entonces pongan recursos. Entonces no le bajen los impuestos a los súper ricos y esos impuestos rediríjanlo al desarrollo social de este país, a los jóvenes que están vulnerados. Es nuestra responsabilidad como adultos poder guiarlos y no poner medidas parche, porque este gobierno sigue en campaña. Paren la campaña y háganse cargo de los problemas de fondo: la desigualdad, la violencia y la soledad de los jóvenes. Gracias. Diputada, por favor. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias. La crisis de violencia escolar que hoy día lamentablemente vivimos en Chile, creo que en parte es consecuencia de discursos de un sector político extremo que lleva muchos años justificando la violencia y disfrazándola de causa social. Bombas molotovs, overoles blancos, clases interrumpidas, profesores agredidos, inspectores asesinados y comunidades educativas viviendo con miedo son resultado de discursos de justificación que ahora mismo en este hemiciclo estamos escuchando. Discursos que insisten en tratar a los delincuentes como víctimas y a seguir dejando a la violencia en total impunidad, porque la violencia les sirve como medio de acción política. La sala de clases tiene que volver a ser un espacio de respeto y el derecho a estudiar no puede seguir siendo rehén de amenazas, capuchas o fines políticos. De algunos sectores no es sorpresa la oposición a este proyecto. Del Frente Amplio y del Partido Comunista, por su intermedio, señora Presidente, no espero absolutamente nada. Se han opuesto a todos y cada uno de los proyectos de seguridad que se han votado históricamente en este hemiciclo, buscándole la quinta pata al gato. Y este proyecto de seguridad en las escuelas, por supuesto, que no es la excepción. Por eso, por su intermedio, señora Presidente, hoy quiero hablarles con mucho respeto a los que aún no están cegados por la ideología y pueden decidir este tema desde el sentido común. Cuando voten el proyecto de escuelas protegidas, piensen en las familias, en la comunidad educativa, piensen en los estudiantes que hoy merecen desarrollar su proceso educativo en un ambiente protegido. Este proyecto establece protocolos claros para revisar mochilas, prevenir riesgos y disuadir la violencia, inhabilitando el acceso a beneficios como el de gratuidad a aquellos que no pueden seguir recibiendo beneficios pagados por todos cuando atacan y violentan lo que es de todos. Porque no puede ser que el profesor tenga menos respaldo que el agresor, que unos pocos interrumpan las clases de todos y que sigamos dejando la impunidad a la violencia en los espacios educativos. Voto a favor, porque si no recuperamos hoy la sala de clases, nunca llegará a Chile la ansiada paz que hace tiempo venimos buscando. Voto a favor, señora Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Neumann. Muchas gracias, señora Presidente. En muchos colegios el orden y el respeto por la autoridad dejó de existir y eso lo están enfrentando todos los días profesores que no tienen las herramientas suficientes, estudiantes que conviven en ambientes cada vez más tensionados, hostiles e ideologizados y familias que sienten que algo tan básico como la seguridad para sus hijos dentro del establecimiento educacional ya no está garantizado. Este proyecto llega tarde, sí, pero llega en una dirección necesaria. Busca hacerse cargo de ese deterioro con medidas concretas, la entrega de herramientas a los establecimientos, refuerza la autoridad docente, establece mecanismos para enfrentar situaciones altamente complejas que hoy muchas veces quedan en la incertidumbre. En ese sentido, este proyecto es necesario y va en la línea correcta, de eso no cabe duda. Hoy vamos a aprobar
Pero este proyecto tiene vacíos e imprecisiones que hay que corregir y no tengo duda que ello se logrará en la discusión particular. Ahora, hay un punto que no se puede seguir eludiendo. El deterioro que se vive hoy no es solo administrativo ni normativo. Hay hechos que demuestran que esto escaló a otro nivel y debemos contribuir a poner término a estos hechos que corroen lo más sensible de nuestra sociedad, que es donde se encuentran y desarrollan nuestros hijos. Cuando dentro de un colegio aparecen bombas incendiarias, no estamos frente a una falta más al reglamento interno que debe resolverse de forma interna, valga la redundancia. Estamos frente a conductas que implican la decisión consciente de generar daño, la comisión de delitos, de instalar el miedo y de poner en riesgo la vida de profesores, para docentes y de nuestros hijos. Esas conductas no pueden quedar impunes y esta ley va en el camino de la prevención y de la correlativa sanción para aquellos que elijan el vandalismo por sobre la educación. Quien entra con un artefacto incendiario a un colegio sabe exactamente lo que está haciendo. Y frente a ese nivel de violencia, el Estado no puede reaccionar con ambigüedad, no puede seguir midiendo sus palabras y mucho menos su fuerza. Tiene que actuar con claridad, con decisión y con consecuencias que sean claras, en un mensaje que no permita dos lecturas, ni mucho menos dos interpretaciones. Este proyecto avanza en la dirección correcta y por eso lo vamos a aprobar, pero con la responsabilidad de corregir en la discusión particular aquello que hoy no está bien resuelto y que hemos logrado constatar. Y termino con esto, presidente. El problema no es solo la violencia. El problema es que durante demasiado tiempo se ha tolerado, se ha relativizado o derechamente se ha promovido la violencia por ideologías violentas. Y cuando eso pasa, el desorden deja de ser una excepción y pasa a ser la regla. He dicho, señora Presidente. En votación general, el proyecto de ley originado en mensaje que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa. Cabe hacer presente que el proyecto trata de materias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Olivares, su voto, por favor. Diputada Joana Pérez, su voto, por favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 103 votos, 43 por la negativa, 3 abstenciones. Aprobado.